Sí, bien, hola a todos de nuevo. Vamos a continuar con la otra parte de la unidad 6. Acordaros que la he dividido en dos vídeos por temas de no condensar todo en un único vídeo, porque no se haga demasiado largo, para que lo podáis descargar y visualizar de la manera correcta. Esta segunda parte es algo más breve, la otra era, digamos, más teórica, esta es más práctica, por eso lo he hecho así. Así que vamos a continuar con la unidad 6, que la estamos dedicando a la inversión y financiación en una empresa. Y hoy vamos a ver el epígrafe 8 de la misma. Si me deja verlo un segundito, perdón. Epígrafe 8, aquí está. Que lo dedicamos a las magnitudes de la inversión. Vale, continuando con lo que comentábamos el otro día, cuando una empresa realiza una inversión, pues va a tener que pagar una serie de cantidades y espera obtener una serie de cobros, ¿no? Porque, como decimos, nadie va a invertir pensando que va a perder dinero, aunque el riesgo siempre existe, ¿no? Por tanto, en una inversión podemos diferenciar diferentes importes, ¿no? O diferentes magnitudes. La primera es el desembolso inicial. ¿Cuál es la cantidad que la empresa tiene que pagar al inicio del proyecto de inversión? ¿Vale? En el momento cero, que se representa como D sub cero, desembolso inicial. ¿Vale? Después, otra magnitud a tener en cuenta en cualquier proyecto es la duración que va a durar el proyecto de inversión. ¿Cuántos años va a durar? Que se representa con la letra N, número de años. ¿Vale? Después, como hemos dicho, habrá a lo largo de esos periodos una serie de pagos que realizar y se recibirán una serie de cobros. Pues a la diferencia entre esos cobros y esos pagos, cobros menos pagos, se le llama flujo neto de caja o como también se le conoce cash flow, ¿vale? Y se representa como F sub I, que como digo es la diferencia entre los cobros del año I y los pagos del año I. Si por ejemplo es un proyecto que dura 3 años, pues habrá cobros en el año 1, C sub 1, menos pagos del año 1, P sub 1, cobros del año 2, C sub 2, menos pagos del año 2, P sub 2, cobros del año 3, C sub 3, menos pagos del año 3, C sub 3. Hago aquí un pequeño inciso, no es lo mismo un ingreso con un cobro que un gasto y un pago. Un ingreso es un derecho de cobro, pero si después a mí no, mi cliente no me paga, realmente el dinero no me ha entrado. Por eso dice que un cobro es ya la ejecución del derecho y me entra el dinero ya en mi tesorería. No es lo mismo un gasto que un pago. Un gasto es la obligación que yo tengo de atender una factura, por ejemplo, de un proveedor. El pago es cuando realmente se ejecuta esa obligación y por tanto sale el dinero de mi tesorería, ¿vale? Y finalmente la otra magnitud que hay que tener en cuenta en una inversión es el valor residual, que es lo que vale el bien en el que yo he invertido cuando termina el proyecto de inversión. Siempre suele tener un valor que obviamente es inferior al desembolso inicial que se hizo porque ha perdido, se ha deteriorado a lo largo de todo el proyecto, pero que también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Si eso lo llevamos a una línea del tiempo, donde representamos con una línea el número de años que va a durar el proyecto de inversión, aquí el momento cero es cuando realizamos el desembolso inicial, por eso se pone con signo negativo, porque sale el dinero de mi tesorería, y después en cada uno de los años posteriores, en cada uno de los años que dura el proyecto de inversión, hasta el último, el año N, pues se pone en la parte superior de la línea del tiempo el cash flow o flujo de caja que se ha generado en cada uno de esos periodos. Acordaros que el flujo de caja, lo tenéis aquí, es la diferencia entre los cobros de ese año menos los pagos de ese mismo año. Y finalmente, en el año N, pues también existirá aquí una R o una V sub R que indica el valor residual que tiene el activo en el que yo he invertido, ¿vale? Ejemplo, que es como mejor se ven las cosas. Imaginaros que Paco tiene compra una bicicleta por importe de 900 euros para llevar a cabo un proyecto que va a durar 4 años, ¿vale? En el momento de la compra de la bicicleta, Paco va a entregar 300 euros, que es el desembolso inicial, momento cero, menos 300 euros, y durante los 4 años que dura el proyecto de inversión va a tener una serie de cobros y una serie de pagos. De hecho, nos dice el enunciado que
espera obtener unos cobros de importe 300 euros en cada uno de los años y va a tener que atender a una serie de pagos por importe de 150 euros. Si hacemos la diferencia de los 300 menos los 150 que tiene que pagar cada año, 300 que cobra cada año menos 150 que paga cada año, 300 menos 150 son 150, es el flujo de caja o cash flow que va a obtener en cada uno de los periodos, en cada uno de los años que dura su proyecto de inversión. Por eso aquí ponemos 150, año 1, 150 en el año 2, 150 en el año 3 y 150 en el año 4. Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué están indicando 300 euros? Porque el enunciado me dice que al final del cuarto año espera que la bicicleta tenga un valor residual de 150 euros. Por tanto, a los 150 euros del flujo de caja habría que sumar los 150 del valor residual, 150 más 150 son los 300 que hay que poner en el periodo 4, que es el último de su proyecto de inversión. Y así todos los proyectos, todos iguales. Nos darán cifras mucho mayores, cifras con decimales, pero siempre hay que representar en el momento cero el desembolso inicial, en cada uno de los periodos el cash flow, diferencia entre los cobros y los pagos de ese periodo, en el último periodo cash flow de ese periodo, más valor residual en caso de que haya, no tiene por qué haber, ¿eh? Métodos de selección y valoración de inversiones. Las empresas tienen un gran problema, que no tienen recursos limitados, no pueden entrar a invertir en cualquier tipo de proyecto. De hecho, hemos visto que tienen que pedir financiación ajena la mayoría de las veces, pero su objetivo obviamente es maximizar la rentabilidad del proyecto de inversión que yo voy a cometer, ¿no? Se distinguen dos tipos de métodos para elegir la mejor inversión. Obviamente, cuando una empresa quiere hacer una inversión, tiene encima de la mesa diferentes alternativas, al menos dos, ¿no? Para poder comparar. Pues para poder elegir entre esas dos alternativas, o tres o cuatro que tenga encima de la mesa el director financiero de la empresa, puede utilizar lo que se denominan métodos estáticos o métodos dinámicos. Los métodos estáticos son muy fáciles de entender, ahora lo vais a ver, pero realmente te pueden conducir a tomar una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta el valor del dinero, ¿vale? Y los métodos dinámicos sí te pueden dar un planteamiento quizás más realista, que más se asemeja a la realidad, porque sí tienes en cuenta la variación del valor del dinero conforme transcurre el tiempo. Entre los métodos de selección estático, que como digo no tienen en cuenta el valor del tiempo, de ahí esa puntilla que le hemos clavado al reloj, como si todo se detuviera, pues entre ellos el quizás más conocido es el método del payback o plazo de recuperación, que mide el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial. Obviamente, cuanto menos tiempo tarde en recuperar la cantidad que he invertido, mejor. Ejemplo, si yo hago un desembolso inicial en el momento cero de su cero de 500 euros y obtengo un flujo de caja o cash flow durante 5 años de 100 más 100 más 100 más 100 en el año 4 más 100 en el año 5, ¿cuántos años he tardado o cuánto tiempo he tardado en recuperar mi inversión? Pues 100 más 100 más 100 más 100 más 100 son 5 años. El plazo de recuperación o payback sería 5 años. Tiempo que tardo en recuperar el desembolso inicial. Pero claro, aquí estoy interpretando como que esos 100 euros valen lo mismo tanto en el año 1 como en el año 3 como en el año 5. Y ¿puedes comprar hoy lo mismo con 20 euros que comprabas hace 10 años? No, el dinero pierde valor. Por eso hay que hacer equivalentes los capitales que obtiene una empresa, porque si no puede conducirnos a tomar, como hemos dicho anteriormente, una decisión errónea. Si volvemos al ejemplo de Paco, tendríamos que hacer equivalentes cada uno de los flujos de caja que va obteniendo en los años que dura el proyecto de inversión, ¿vale? ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues como dijo Albert Einstein, haciendo uso de lo que se denomina el interés compuesto, que él mismo definió como la fuerza más poderosa del universo. Llamamos C sub 0 al capital en el momento inicial y al tipo de interés o tasa de interés C sub n al capital que yo voy a obtener en el momento final y n al número de periodos, ¿vale? Entonces, si yo quiero
hacer equivalentes los capitales, si yo quiero saber cuánto vale un capital que obtendré en el futuro, a día de hoy, o cuánto vale un capital que tengo hoy dentro de n periodos, lo que tengo que hacer es hacer uso, como hemos dicho, del interés compuesto. ¿Cómo se hace eso? Pues si quiero saber cuánto vale el capital de hoy dentro de n años, lo que hago es capitalizar. ¿Cómo se hace eso? Pues multiplico el capital de hoy, C sub 0, por 1 más i elevado a n, el número de periodos, y así obtendré C sub n, que es el capital en el momento final, pero con equivalencia de capitales, ¿vale? Si por el contrario quiero saber un capital final que voy a obtener dentro de n periodos, cuánto valen a día de hoy, pues lo que tendré que hacer es dividir C sub n entre 1 más i elevado a n, que es el número de periodos, y entonces ya tendré hecha la equivalencia de capitales a día de hoy, ¿vale? Ese proceso se llamaría actualización, actualizar lo que voy a tener en el futuro, actualizarlo a día de hoy, ¿vale? Valorarlo a día de hoy. Y en ese caso, haciendo uso del interés compuesto, capitalizando o actualizando, pues obviamente si ya estoy teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, que varía en función de cómo vayan variando también los tipos de interés, y por tanto la decisión de elegir el proyecto de inversión pues puede ser más realista, ¿no? Para eso usamos los métodos de selección dinámicos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, y entre ellos se encuentran el valor actual neto BAN y la tasa interna de rentabilidad o TIR, ¿vale? Vamos a ver los dos en teoría, pero en la práctica solo vamos a ver el valor actual neto. El valor actual neto o valor capital, pero BAN, que es como se suele conocer, consiste en actualizar todos los flujos de caja, todos los capitales al momento actual, al momento cero. Es decir, tendré que, como hemos visto anteriormente, actualizar no solo el capital final, sino el cash flow del año 3, el cash flow del año 2, el cash flow del año 1, actualizarlos, dividirlos todos por 1 más i elevado a n para traérmelos al momento inicial. Y en este momento es cuando, en base al importe que me dé, tomo una decisión de inversión u otra. De manera que si el valor actual neto del BAN es menor que 0, querrá decir que he tenido más salidas que entradas y por tanto la inversión no se va a realizar. Si el BAN es mayor que 0, el valor actual de mis salidas, de mis pagos, ha sido inferior al valor actual de mis cobros, de mis entradas, y por tanto la inversión sí se va a realizar. Si el BAN es igual a 0, me es indiferente realizar una inversión u otra, ¿vale? La tasa interna de rentabilidad o tasa interna de retorno, que se le conoce como TIR, es aquella tasa de rentabilidad o de actualización o de descuento, que también se llama, que hace que el valor actual neto, que es lo que hemos visto anteriormente, sea igual a 0. Tranquilidad, ¿vale? Se define como aquella tasa de actualización o descuento que llamamos R, que hace que el BAN sea 0. Es lo mismo que poner la fórmula del BAN que hemos visto anteriormente, que la tenéis aquí, ¿vale? E igualarla a 0. Pero claro, en este caso lo que tendríamos que despejar es la R, la TIR, ¿vale? Y eso en segundo de bachillerato no se hace, ¿vale? Así que no empecéis a hiperventilar porque solo lo vemos en teoría. Sí tenéis que saber que la TIR es aquella tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea igual a 0, ¿vale? Si la rentabilidad de la inversión es mayor que el tipo de interés del mercado, ¿vale? Quiere decir que si yo invierto mi capital en ese proyecto, obtengo más que si lo depositara en el banco y por tanto el BAN es mayor que 0, la empresa tiene un beneficio por la inversión y conviene hacer la inversión, ¿vale? El caso contrario es que la TIR sea menor que el tipo de interés. La rentabilidad de la inversión, la rentabilidad que yo tengo al ejecutar este proyecto de inversión es inferior a lo que conseguiría depositando ese mismo capital que yo tengo en un producto financiero, por ejemplo, ¿vale? Si lo llevo al banco ganaría más dinero. Por tanto, conviene dejar depositado el dinero en el banco porque gano más y no ejecuto el proyecto de inversión. Si la TIR es igual al tipo de interés de mercado, pues la inversión me es indiferente, voy a ganar lo mismo ejecutándola que llevando el dinero al banco, ¿vale? En caso de que dos inversiones tuvieran una TIR superior al interés del mercado, pues iremos obviamente la que tenga la rentabilidad superior. Respiramos,
Se ha acabado la unidad, tranquilidad, porque ahora tenéis muchas actividades que os he enviado para poder desarrollar la práctica. La teoría nos queda más remedio que estudiarla y memorizarla. La práctica sí os aconsejo encarecidamente de que la intentéis hacer por vuestro propio pie, ¿vale? No miréis las soluciones, que también las tenéis a vuestra disposición, pero como se aprende es intentarlo hacer tú, me equivoco, veo por qué esto es así, oye, me he vuelto a equivocar, hasta que cuando haces 1001 ejercicios, como siempre digo, pues comprende cómo se calcula el ban o el payback, que es lo que vamos a ver en la práctica, ¿vale? En cualquier caso, os dejo aquí un enlace de un blog que está muy, pero que muy bien y que os recomiendo, que se llama Solo Papel y Boli, donde un compañero de universidad, pues, profesor, pues desarrolla multitud de ejercicios, no solo de economía, sino de matemáticas financieras, matemáticas, etcétera, con papel y boli, que es como mejor se entienden las cosas, como siempre digo, ¿vale? Así que hasta aquí la unidad 6, área de inversión y financiación. Cualquier duda me la preguntáis, por favor, tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias, mucha paciencia, mucho ánimo y hasta la próxima.